Cuando nosotros nos planteamos este tema, tenemos que saber que el examen físico tiene una rigurosidad técnica y debe estar claro, ¿sí?, cómo lo debemos realizar. Yo les voy a pedir que rememoren lo que nosotros vimos en febrero del 2019 en el ciclo de nivelación, en el módulo de introducción a los estudios en la kinesiología y la fisioterapia. Y desde ahí nos vamos a sentar las bases, ¿sí?, de cómo vamos a proceder. ¿Por qué les digo esto? Porque nos vamos a plantear el qué, el cómo y el por qué de lo que vamos a comenzar a estudiar, esta búsqueda en la indagación de nuestros contenidos para formar lo que vamos a seguir estudiando y que va a ser la base de nuestra profesión. Cuando nosotros hablamos de método científico y saber cuál es el secreto que tiene el método científico, debemos indudablemente primero preguntarnos qué es el conocimiento, ¿sí?, ya que el hombre, a través del tiempo, ha sentido curiosidad por conocer el mundo que lo rodea, intentando dar explicaciones a una serie de interrogantes que, surgidos de su contacto directo o indirecto con las cosas, con los hechos o con los fenómenos, de una naturaleza que está presente. Así, el hombre se ha enfrentado a diferentes dilemas y preocupaciones que lo han conducido a una búsqueda de diferentes respuestas. Y en este proceso, el conocimiento se ha conformado como una herramienta que le posibilitó diseñar y desentrañar el mundo que lo estaba rodeando. Conocer, por lo tanto, ¿sí?, no es algo natural, aunque se presente como tal, debido a que implica un proceso y una indagación que desarrolla el hombre en contextos sociales y en contextos históricos a fin de responder a las inquietudes que se presentan. Por lo tanto, sí, podemos decir etimológicamente que conocimiento deriva de la palabra latina cognoscere, que significa averiguar la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Conocer implica una relación entre un sujeto y un objeto, el cual es aprendido y es captado, ¿sí? Tenemos dos tipos de conocimientos, un conocimiento empírico y un conocimiento científico. Cuando nosotros hablamos de conocimiento empírico, se puede denominar de diferentes maneras y en todas se reconoce que es un conocimiento utilizado por todos los hombres para conocer y solucionar problemas que se presentan en su actividad diaria. Y cuando hablamos del conocimiento científico, decimos que se trata y se diferencia del conocimiento empírico tanto por la precisión de su denominación como por la manera en la que se ha producido. Así, el conocimiento científico alude a dos aspectos diferentes y complementarios también, que uno se refiere a la actividad de conocer de acuerdo a los parámetros de la ciencia y el otro que es producido de una acción de la ciencia. Es el resultado de una intervención realizada con el método y el objeto de las ciencias. Si nosotros vemos este diagrama, ¿sí?, este dibujo, perdón, ¿qué vamos a analizar? Que ante un determinado hecho producido por el hombre va a tener su consecuencia y pueden pasar dos acciones. Empíricamente, el hombre se puede plantear, ¿sí?, supone que no debe hacer algo porque va a tener una consecuencia, pero científicamente se puede llevar a
formular un interrogante y se pregunta si este hecho que está realizando siempre va a suceder de acuerdo al accionar. Por lo tanto, si tomamos en consideración la definición anterior de conocimiento, tenemos que saber para que el conocimiento se produzca debe haber un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible. Entre ellos se va a producir una dinámica que va a producir lo que es el aprender. El conocimiento científico tiene diferentes características. Estas características va a hacer que sea fáctico, es decir, de hechos o fenómenos de la realidad, va a ser racional, quiere decir que va a estar fundado en la razón, va a ser objetivo, sus afirmaciones concuerdan con la realidad, va a ser sistemático, las ideas son ordenadas lógicamente, va a ser un conocimiento explicativo, ya que indagará el por qué se producen hechos, va a ser un conocimiento verificable, se contrasta con la realidad por medio de pruebas y va a ser falible, ya que se valida ante nuevas evidencias. Por lo tanto, en estas características del método científico, va a tratar de explicar los fenómenos que están en la realidad. Bien, por lo tanto, cuando nosotros vamos a hablar de ciencia y la podemos definir, tenemos al autor Mario Bunge, al investigador, que habla de que la ciencia es conocimiento, es un cuerpo de ideas que implica una representación, una interpretación, una comprensión y una descripción o una explicación de algún objeto o sector de la realidad, que puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por ende va a ser falible. El investigador cuantitativo Carlos Sabino dice que la ciencia es una forma particular de conocer, con un método o un modo de actuar, que es el que emplea la comunidad científica y a través de la cual se obtienen los conocimientos que van a ser los conocimientos llamados científicos. Bien, si nosotros vemos esta imagen de estas viñetas, quiero que presten atención a lo que dicen estos dos alumnos, ¿sí? ¿Qué es lo importante y lo que debemos destacar de esta imagen? Que si bien nosotros podemos tener en claro qué queremos investigar, tenemos que saber el cómo lo vamos a realizar. Porque si el método que utilizamos, el método científico que utilizamos para investigar no es el correcto, el resultado que vamos a obtener no va a ser el indicado, ¿sí? O sea, nuestra hipótesis a veces no va a estar verificada. Por eso es importante que sepamos qué método vamos a utilizar. No solo saber el qué, sino saber el cómo, y ahí vamos a obtener el para qué lo estamos realizando. Por lo tanto, podemos decir que el método científico debe ser una forma ordenada de realizar una investigación científica. Debe tener un objeto de estudio que puede utilizar diferentes métodos. Tenemos el método cualitativo, el método cuantitativo y el método que vamos a empezar a ver ahora. Este método científico sirve para producir o para comprobar los conocimientos de la ciencia y está constituido de forma planificada y ordenada para alcanzar un conocimiento que va a ser válido y riguroso. Esta imagen seguramente es conocida por todos ustedes, nosotros la trabajamos bastante en el ciclo de nivelación, pero vamos a hacer un repaso para que puedan entender los temas que vienen a posterior. Siempre hablando del método científico, vamos a volver a retomar que supone una manera ordenada de realizar una investigación que va a servir para producir y para comprobar los conocimientos de la ciencia, que constituye la regulación mediante la cual la producción de conocimientos no debe quedar supositada de la espontaneidad y del arbitrio de la subjetividad del individuo, sino que debe ser planificada y controlada para lograr su propósito de alcanzar un conocimiento que sea válido y que sea riguroso del objeto de estudio. No obstante, según la naturaleza
del objeto de estudio de las diferentes ciencias, estas pueden utilizar diferentes métodos y diferentes técnicas para abordarlos, por ejemplo el método cuantitativo, el método cualitativo y cada una de las formas de estudiarlos de cada uno de ellos. Si desglosamos un poquito este esquema, vamos a comenzar por lo que es la observación. La observación consiste en examinar atentamente los hechos o fenómenos que tienen lugar en la naturaleza y que pueden ser percibidos por los sentidos. La observación debe ser obtenida con un máximo de precisión y objetividad. Esto quiere decir que debe estar despojada de todo prejuicio a fin de lograr una descripción lo más exacta posible de lo que acontece. Es importante también el registro de toda información obtenida en esa instancia. Cuando nos planteamos un problema, la delimitación del problema va a surgir cuando se trata de explicar el fenómeno obtenido a la inquietud y a la necesidad del hombre de entender y comprender su entorno. La formulación de interrogantes o preguntas de investigación a partir de la observación detallada de la realidad. Cuando nos planteamos la hipótesis, vamos a enunciar conjeturas acerca de la solución del problema que luego serán comprobadas para ver si son correctas o no. ¿Pero qué es una hipótesis? Una hipótesis es una tentativa teórica para explicar la ocurrencia o la aparición de un fenómeno. Son suposiciones acerca de cómo han ocurrido los eventos que han generado este fenómeno que observamos y que lo describimos. ¿Cómo verificaremos la hipótesis? Verificar una hipótesis siempre supone el traslado de esta del campo de la imaginación al de la realidad mediante la implementación de diferentes estudios controlados. La experimentación determina la validez de la hipótesis y se realizarán experimentaciones u observaciones para comprobar si la conjetura propuesta es cierta o no. Y va a haber dos formas de comprobar o verificar una hipótesis. Una es la observación natural a partir de una observación metódica y sistemática de un fenómeno en condiciones naturales, sin artificios. Y una reproducción experimental, ¿sí?, donde el científico crea una situación artificial que permite reproducir el fenómeno en condiciones de un máximo control y rigor, utilizando el investigador de las ciencias básicas, como por ejemplo en química, en fisiología. El análisis y la interpretación de los datos, ahí se van a interpretar y se van a estudiar los resultados obtenidos a partir de esta experimentación y observación. Se clasifican, se analizan y se evalúan los datos empíricos hasta ahora. Y luego vamos a llegar a lo que es la conclusión. Si comprobamos que la hipótesis planteada es verdadera, nuestra conclusión será válida. Ahora, ¿qué puede pasar? En caso de que los hechos investigados no coincidan con la hipótesis que nos planteamos, por ejemplo, en el punto número 3, esta no será válida, por lo que tendremos que replantear las hipótesis que habíamos formulado. Si bien la hipótesis puede ser aceptada o rechazada, si es verificada, se incorporarán los hallazgos y comprobaciones como leyes o hechos ya establecidos. Y luego se realizará una publicación o divulgación de los resultados. Su objetivo será dar a conocer a la comunidad científica diferentes teorías o una ley demostrada que se provoque. Como para resumir lo visto anteriormente, vamos a decir que este conocimiento científico lo podemos desglosar en 4 grandes etapas. En la observación, donde hacemos un reconocimiento del problema, nos vamos a plantear el problema. Una segunda etapa, que es la de formulación de hipótesis, que supone hacer suposiciones verosímiles y contrastables para explicar este problema. Vamos a formular la hipótesis.
Una tercera etapa de experimentación y controles viables, que es diseñar experimentos para confirmar o descartar las hipótesis buscando relaciones entre ellas, controlando variables no medidas que puedan influir. Ahí vamos a relacionar todo lo que es diseño de experimentos para comprobación de hipótesis. Y por último, la cuarta etapa, que son las conclusiones, que van a ser obtenidas a través de las hipótesis confirmadas. ¿Qué podemos encontrar ahí? Las hipótesis, si fueron comprobadas, se formularán leyes y teorías. Y si esas hipótesis no fueron comprobadas, formularemos nuevas hipótesis. Este cuadro esquematiza un poco más el gráfico anterior para que se den cuenta cuáles son estos 4 pasos que los vamos a retomar. Ustedes se preguntarán por qué les hablé tanto de ciencia, de método científico, porque quería que estuvieran frescos los conocimientos que nosotros ya habíamos visto hace un año, para llegar a este punto, ¿sí? Que es el método clínico. El método clínico es la aplicación del método científico a la práctica clínica. Este método clínico tiene una rigurosidad. Por lo tanto, vamos a ver en paralelo lo que es el método de las ciencias básicas y el método clínico. El método de las ciencias básicas nos estamos refiriendo a esos 4 puntos que habíamos hablado de método científico. En el método de las ciencias básicas tenemos lo que es la observación, y en el método clínico va a ser la anamnesis y el examen clínico. El examen clínico acá se refiere al examen físico, que es el tema de desarrollo de la clase del día de hoy. En una segunda etapa, donde hacemos formulación de hipótesis, el método clínico va a ser lo que se llama diagnóstico presuntivo. En una tercera etapa tenemos una experimentación y verificación, y en el método clínico es donde utilizaremos los estudios complementarios. En el método de las ciencias básicas, en la cuarta etapa, tenemos una conclusión y una difusión de la información, y en el método clínico llegaremos a un diagnóstico definitivo y a un tratamiento. Fíjense lo importante que es el método científico, que le va a dar un peso tal a nuestra práctica clínica diaria para que los resultados que tengamos tengan una rigurosidad científica. No se llega a un resultado, a un diagnóstico médico o un diagnóstico fisioquinésico en este caso, sin una serie de pasos que van a avalar nuestra acción. El método científico aplicado a la práctica clínica. Hay diferentes etapas del método clínico que pueden desprenderse de etapas ya señaladas en el método científico, como vimos recién, con particularidades que van a distinguir la especial relación entre el sujeto y el objeto inherente a la práctica que estemos realizando. Es por ello que ustedes, como estudiantes de Ciencias de la Salud, deben manejar el método científico, ya que cada vez que entren en contacto con un paciente para entender un problema de salud, deberán poner en práctica el método científico en una forma organizada, ordenada y sistemática, para poder formular una hipótesis y posibles diagnósticos fisioquinésicos que se verificarán con diferentes formas de evaluación. Cuando nosotros desglosamos estas etapas del método clínico, comenzamos por la observación, que tiene 2 características, que puede ser espontánea, cuando por ejemplo un paciente concurre a la guardia de un hospital y entra en contacto con nosotros, o de una forma programada, cuando se le cita a los pacientes para un control o como parte de un programa. Luego de que el paciente llega a una consulta, procedemos a un interrogatorio y a un examen físico, anotando todos los datos recabados a través de un protocolo. Este protocolo se llama historia clínica. El lenguaje utilizado en una historia clínica, como ya lo vimos, debe ser claro, debe ser riguroso, debe ser preciso, con terminología técnicamente correcta, a los fines de la comunicación científica entre los colegas del equipo de salud.
Luego vamos a formular una hipótesis con todos los datos que fuimos recabando y nos plantearemos interrogantes y explicaciones posibles para llegar a lo que se denomina un diagnóstico presuntivo. Siempre estamos hablando, en este caso, de diagnósticos fisioquinésicos que suelen ser funcionales, ¿sí? No estamos hablando de diagnóstico médico. El diagnóstico médico se va a constituir como un diagnóstico de lo que se puede decir una enfermedad, una patología. Nosotros no vamos a hacer este tipo de diagnósticos, va a ser funcional. Se va a comprobar la hipótesis a través de métodos complementarios, que ya lo vamos a desarrollar a posterior, o a través de algún mecanismo, ¿sí?, que utilicemos de maniobras o demás para ponerlo en evidencia. Y por cuarto ítem tenemos lo que es la resolución, un diagnóstico definitivo. A partir de los datos que nosotros y los resultados que tuvimos, confirmamos o descartamos este diagnóstico presuntivo, en este caso un diagnóstico fisioquinésico. Con ello se va a constituir lo que es el tratamiento, las recomendaciones. Para llegar al diagnóstico, sobre la base de lo general, el interrogatorio, la sintomatología y el examen físico, se utiliza lo que se llama un método deductivo. Y para instituir el tratamiento, para volver a lo particular, que el paciente esté sano, se utiliza este método inductivo. Este método científico aplicado a la práctica clínica, que dijimos que se va a llamar método clínico y que va a tener 4 pasos, lo vamos a empezar a desarrollar a continuación. Como primer paso en la observación tenemos lo que es los métodos clínicos, que va a ser la anamnesis o interrogatorio y el examen físico. En la anamnesis o interrogatorio vamos a tener los que son los datos personales o de filiación del paciente, el motivo de consulta, los antecedentes de la enfermedad actual, las anamnesis sistémica y los antecedentes personales. Universalmente, independientemente de la forma que adquiere esta historia clínica, siempre se le van a solicitar a los pacientes el mismo tipo de datos y es muy importante realizar una buena anamnesis e interrogatorio del paciente, ya que cuando una anamnesis es realizada de forma correcta, se dice que se puede llegar al 50% del diagnóstico. Dentro de lo que nosotros queremos evaluar en el paciente o lo que va a motivar, ¿sí?, las acciones que vamos a tomar a posterior, debemos destacar lo que es el motivo de consulta que presenta y por lo que acude el paciente a nosotros. En una segunda etapa de lo que es la observación, vamos a realizar lo que es el examen físico, que es lo que el tema que compete a la clase del de hoy. Podemos decir que el examen físico se constituye por 4 etapas que ya la vamos a desarrollar. Definimos examen físico como el acto que realiza el profesional de la salud valiéndose solo de sus sentidos e instrumentos sencillos, como puede ser el estetoscopio, el martillo de percusión, el termómetro, el esfingomanómetro, con el fin de reconocer la normalidad o las alteraciones físicas producidas por una enfermedad. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de realizar un examen físico? Respetar el pudor del paciente, ser delicado al momento de examinarlo, disponer de todo lo necesario para efectuar un buen examen físico, respetar las medidas de aislamiento bacteriológico e informar al paciente de lo que vamos a realizarle, de qué práctica vamos a realizarle, no así anticiparles el resultado que podemos obtener de alguna intervención que realicemos. En eso tenemos que tener especial consideración. Las etapas de este examen físico, en generalidad, podemos decir que es inspección, palpación, percusión y auscultación. Primero veo, luego toco y finalmente escucho. ¿Por qué dije que es en generalidad? Porque va a haber particularidades de sistemas
que vamos a evaluar, en donde este orden va a ir cambiando, porque si nosotros realizamos primero una palpación, podemos cambiar sonidos hidroaéreos que a la ocultación van a ser diferentes. Entonces debemos saber bien que si son estos pasos, en algunos sistemas, cuando nosotros ya los vayamos estudiando en el transcurso del año, van a ir cambiando estos pasos del examen físico. Como primer paso del examen físico encontramos lo que es la inspección, que es uno de los métodos fundamentales en la exploración física. La misma comienza cuando se produce el primer contacto entre el profesional y el paciente y prosigue durante todo el interrogatorio y se continúa durante todo el resto del examen físico. Al principio, la atención se centra en un aspecto general, su actitud, cómo se desenvuelve, cómo se comunica. Todo eso ocurre mientras se entabla el primer contacto y luego mientras transcurre la conversación. Posteriormente, cuando se efectúe el examen físico, la observación se dirigirá a aspectos más específicos. En este proceso, que dura todo el tiempo en el que estamos con el paciente, se está captando una gran cantidad de información. Es necesario entrenar el ojo para realmente ver, es lo que denominamos el ojo clínico. Es muy importante que distintas personas miren una situación determinada y capten diferentes aspectos. El médico o el profesional de la salud se entrena para captar lo que al paciente le ocurre. Con la vista no solo se hace solamente el examen físico orientado a una anatomía, sino que se trata de captar al enfermo como una persona. Cómo se viste, cómo es su manera de ser, si tiene una expresión de estar preocupado, angustiado o deprimido, por ejemplo. Indudablemente, así como la vista aporta información, la conversación la amplía y la enriquece. Dentro de la inspección se habla de la primera impresión, que es en definitiva la imagen de su enfermedad que proporciona el paciente a través de su facie. La subfacie es el aspecto o impresión de la cara impuesta por una enfermedad. También vamos a observar su marcha, actitud, modales, por nombrar algunos, durante el primer contacto de la entrevista. La inspección deberá realizarse en un sitio cómodo, suficientemente cálido como para evitar escalofríos o cambio en el color de la piel, palidez, y es preferible la utilización de la luz natural. Hay que tener en cuenta y respetar el pudor de las personas. El segundo paso será la palpación, que es la apreciación por medio de la capacidad sensoperceptiva de las manos, de la temperatura, consistencia, forma, tamaño, situación y movimientos de la superficie externa del cuerpo. Usando nuestras manos, haciendo como nuestros dedos, palpando con delicadeza, tenemos la posibilidad de captar una gran cantidad de información. La suavidad de la piel, la humedad y untuosidad, la temperatura, lo blanda o dura que puede ser una superficie, si se desencadena dolor con la presión que ejercen nuestros dedos y si se palpa algo que se pueda delimitar. Hay una estrecha relación entre el uso que le damos a las manos y lo que nos entrega la vista. Miramos algo, lo tocamos y así vamos extrayendo información. Casi se confunde lo que obtenemos palpando de lo que se capta al mirar. Son operaciones que se efectúan en muchos casos en forma conjunta. Respecto a la forma de palpar, puede variar según de qué se trate. La temperatura se usa el dorso de la mano y para determinar la humedad se usa la palma de la misma. Para delimitar una masa se usan los dedos o ambas manos. Para captar vibraciones podemos convenir usar la palma o el borde cubital de las manos. La forma de palpar tiene algo de técnica y algo de arte.
No es necesario ser tosco, tampoco desencadenar dolor en forma innecesaria. Al asir una masa entre los dedos podremos definir su tamaño, su dureza, si sus bordes están bien delimitados, si se desplaza sobre los planos profundos, si con la presión se produce dolor, si está formada por una masa única y resulta de la confluencia y fusión de varias masas. Además, al combinar la palpación con la inspección, se puede apreciar si la piel está enrojecida o con un aspecto de cáscara de naranja, por ejemplo, si existen trayectos fistulosos, si la vasculatura está aumentada. A través de las manos se pueden transmitir infecciones de un paciente a otro paciente. Debido a esto es muy importante lavarse las manos después de examinar a cada enfermo. En los hospitales existen gérmenes de alta virulencia y resistencia a múltiples antibióticos. En estos lugares se deben respetar estrictamente las mismas, las medidas de bioseguridad a que están dirigidas a prevenir la transmisión de infecciones. Lavados de manos, usos de guantes, el uso de delantal, mascarillas, entre otros. Las medidas más importantes de todas estas es el lavado de las manos. Por supuesto que no va a aplicar a la situación epidemiológica actual esto. La palpación de cavidades naturales en un cuerpo se denomina tacto, que es la segunda figura que podemos observar. Y en este caso, la mano debe estar protegida por un guante para el tacto rectal, vaginal o prostático. La percusión consiste en dar golpes. Estos a su vez producen sonidos que son audibles y vibraciones que son palpables. Los sonidos pueden ser de distinta intensidad, frecuencia, duración y timbre. La frecuencia o tono se refiere al número de vibraciones por segundo que determina si un sonido es más agudo o es más grave. El timbre es lo que permite diferenciar la procedencia de un sonido. Depende de varios aspectos, como la combinación de las frecuencias o la caja de resonancia. Gracias al timbre se distingue si una nota do pertenece a un piano o a un violín. Mediante la percusión se distingue si los tejidos por debajo contienen aire o son más sólidos. La penetración que se logra es de unos 5 centímetros a 7 centímetros. Estructuras más profundas habitualmente no se logran distinguir. Si el panículo adiposo es grueso, se requerirán golpes más fuertes para distinguir diferencias en la constitución de los tejidos subyacentes. En general se percute desde áreas de mayor sonoridad hacia las de menor sonoridad. También conviene comparar sectores homólogos, por ejemplo, un hemitórax del contralateral, y hacerlo con una técnica equivalente. Eso quiere decir que una debe ser equivalente a la que se exploró del otro lado. Para comenzar a entrenarse conviene practicar golpeando con las puntas de los dedos en distintos objetos vecinos, un escritorio, un muro, un libro o sobre nuestro mismo cuerpo, en una pierna, sobre la caja torácica. En todos ellos se genera diferente ruido. Los constructores usan este método para distinguir muros sólidos de tabiques, por ejemplo. En las viñas reconocen el nivel del vino de los túneles. La zona de más arriba es la que va a estar más vacía, suena más hueca, y donde está el vino, el ruido puede ser más opaco. Hay diferentes tipos de sonidos, ¿sí?, que son consideraciones a diferencias en el sonido que se genera al efectuar un golpe con la punta de los dedos sobre una pierna o sobre un tórax, por ejemplo. En el primer caso se escucha un ruido más opaco, más mate, en el segundo un ruido más sonoro. La consistencia de los tejidos de un muslo es compacta. En el tórax, sobre el área pulmonar, se refleja el contenido de aire de los pulmones.
Si se llega a producir la condensación de un lóbulo del pulmón o se desarrolla un extenso derrame, se escuchará un ruido mate en esas zonas y no el ruido sonoro normal. De esta forma se distingue mediante la percusión un pulmón de sonoridad normal o se reconoce en ninguna de las zonas una condición que se ha perdido. Entre los ruidos que se generan y cuáles se pueden destacar: el ruido hipersonoro, el sonoro, el timpánico, el mate o el submate. Hay diferentes formas de percutir: la percusión directa o la percusión indirecta. La percusión directa es cuando el golpe se aplica directamente sobre la superficie que se examina. Se efectúan golpes breves, precisos, con las puntas de los dedos de una mano, haciendo juego la muñeca de modo que la mano caiga libremente. Es útil evaluar la sonoridad del pulmón. En ocasiones se efectúa la puño-percusión directa para determinar si se desencadena dolor. Por ejemplo, se efectúa la puño-percusión sobre las zonas lumbares ante las sospechas de un dolor renal. Y la percusión indirecta es la más usada. En este caso se apoya un dedo, habitualmente el dedo medio de la mano, y se realizan golpes sobre un dedo de la mano contralateral. Y con respecto a la auscultación, es la apreciación con el oído de sonidos de fenómenos acústicos originados en el organismo. Mediante la auscultación se escuchan ruidos que se generan en el organismo como ser originados por la actividad del corazón, la circulación de la sangre, por la entrada y salida de aire durante la ventilación pulmonar o por el tránsito en el tubo digestivo. Tal como la percusión se puede efectuar de dos formas: de forma directa o de forma indirecta. La directa consiste en aplicar la oreja sobre el cuerpo del paciente en la región que se quiere examinar. Se pone un paño de palpación entre el cuerpo del paciente y el cuerpo del terapeuta. Y la auscultación indirecta se efectúa a través del uso del estetoscopio. Hay diferentes tipos de estetoscopio, de doble campana, de una campana, ¿sí? Y la Constitución también va a ir cambiando. Bien, hasta acá en lo que respecta a examen físico hablamos de observación, anamnesis, detallamos examen físico. Luego de este paso vamos a tener lo que es la construcción de la hipótesis, que es un diagnóstico presuntivo de acuerdo a los datos que fuimos recabando y a lo que el examen físico nos fue dando de este paciente. Establecido el diagnóstico presuntivo, será el momento de comprobar la hipótesis. En la comprobación de la hipótesis es muy importante que entren en juego lo que son los métodos complementarios. ¿A qué se refiere con métodos complementarios? Son a diferentes tipos de estudios que puede solicitar el médico. Nosotros no podemos solicitarlos, como pueden ser radiografías, electrocardiogramas, ecocardiogramas, resonancia, análisis de laboratorios, espirometrías, ergometrías, para nombrar algunos de ellos. Ante esta sospecha, sí vamos a hacer la comprobación de la hipótesis con este tipo de métodos. A veces el paciente, cuando realiza la consulta, automáticamente presenta estos estudios. Eso no quiere decir que porque presente los estudios no se llevaba a cabo lo que es este método de un diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque en la misma anamnesis que se realiza y en el mismo examen físico
el profesional de la salud va elaborando un diagnóstico presuntivo y luego de recabar los datos recién accede a mirar todo este tipo de estudios para no condicionarse con lo que va a ver, porque puede ser de hecho hasta que no esté de acuerdo o pertenezcan a otro sistema de lo que él va a evaluar. Llegado a este paso va a llegar a conclusiones. ¿Cuáles van a ser las conclusiones? Será el diagnóstico definitivo y el tratamiento. En el caso de que sea un médico el que lo realice, el diagnóstico definitivo y que lo acompañe de un tratamiento, este tratamiento puede ser médico, puede ser farmacológico o también puede ser que sea derivado al licenciado en kinesiología y fisioterapia para que realice alguna rehabilitación. Ahora, si este examen clínico lo realizó un licenciado en kinesiología y fisioterapia, el diagnóstico definitivo será un diagnóstico funcional de acuerdo a lo que él fue observando y el tratamiento va a ser la aplicación de un protocolo fisioquinésico acorde a la observación, al examen físico, a estas hipótesis planteadas y a la comprobación de sus hipótesis. Es el último paso de lo que es el método clínico. Como bibliografía les recomiendo que vean Introducción al estudio de la kinesiología y fisioterapia del ciclo de nivelación 2019, el extracto de la desventura del conocimiento científico de Klimovsky y el libro de semiología médica de Argente Álvarez de la página 47 y a la página 56. La construcción de este material no responde estrictamente a lo que ustedes esperan encontrar en forma rigurosa, ¿sí? Es una elaboración a partir de estos materiales del contenido que ustedes fueron presenciando. Por lo tanto, como sugerencia es que tomen apuntes de los que se dio y si quieren ampliar la bibliografía recurran a estos libros. Espero que la clase les haya sido de utilidad y va a ser la base de todas las futuras presentaciones que vayamos realizando. Muchas gracias.